¿A qué vinimos? Bueno, y continuamos en A qué vinimos. Hoy un programa especial, súper especial, para los que estamos reunidos en esta mesa. En el verano de este año recibí un correo electrónico que me decía: che, estamos pensando una franja horaria de 14 a 16 en la que queremos que vengan amigos a hacer programas a la radio, y pensamos en que quizás estabas interesado. Era un correo así muy sencillo, pero emocionante. Y los primeros días lo dejé ahí. Lo bueno de los correos es que no los tenés que responder inmediatamente, ¿no? El WhatsApp uno tiene la sensación de que hay que hacerlo ya. Y en el primer intercambio con los compañeros y compañeras del colectivo de la tribu, me recordaron un intercambio tuitero que hubo el año pasado, en el aniversario de la tribu, en el que hacíamos bromas con Cora de tenemos que volver al aire, hay que volver a la tribu, ¿por qué no hacemos un programa? Después se metió María también, que es menos tuitera, pero que intervino en esa conversación. Y entonces dije, ¿y qué onda si hacemos un programa de fundadores, de algunos de los fundadores, ¿no? Y me dijeron, genial, espectacular. Esa fue la respuesta de quienes hacen la programación de la radio. Y entonces, en ese mismo instante, tuve un poco más de valor, porque no me imaginaba un programa en soledad, porque la radio no se puede hacer en soledad. Y les escribí a Cora y a María y les dije, ¿qué onda? Y ellas también dejaron pasar un tiempo, porque evidentemente también les resultó como, no puedo sumar más nada este año, ya tengo la agenda completísima. Pero todo eso derivó en esto, ¿no? En A qué vinimos, un programa de radio en el que hacemos entrevistas, hay también columnas, pasamos música y sobre todo tratamos de encontrarnos con gente que queremos, que respetamos y con quienes queremos intercambiar ideas, preguntarles cosas, ponernos del lado de los que preguntan, que siempre es más lindo que del otro lado, por lo menos yo lo vivo así. Y como decía antes, este es un programa especial porque es un programa por el aniversario número 37 de la tribu. 37 suena tremendo, tremendo. Este programa lo hacemos con María Cabrejas y Cora Gamarnik. Yo soy Ernesto Lamas, 3 fundadores de la tribu en el año 89. Y hoy tenemos en la mesa a una persona que está en el colectivo actual de la tribu, una persona que toma decisiones en asamblea, que seguramente reniega con el transmisor, con la válvula, con los programas, con la fiesta y con la cantidad de cosas que hay que ocuparse cuando uno está en la gestión de una radio. Belén López del Río, de ella estoy hablando. Y hay otro fundador que tiene además una particularidad, probablemente sea el locutor más antiguo de una radio en cantidad de tiempo contada, ¿sí? Hace 37 años que es el locutor de la tribu, no sé si hay otra persona que pueda decir lo mismo, quizás el rapidísimo de la REA, no sé, habría que investigarlo, pero Damián Enrique Valls, es un fundador de la tribu, de aquel colectivo del 89, y están los dos sentados en esta mesa, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias por la invitada. Y contento de estar aquí. Bueno, hola Cora. Hola, ¿cómo andan? Qué lindo este programa que va a ser. Hermoso. Cuánta presión. Veremos. Eso se dice al final. Denos un rato. Bueno, tenemos que arrancar de alguna manera y ordenar esta charla hermosa que empezó hace un rato en el patio de la tribu, sacándonos fotos. Y lo primero es contarnos y contarle a los oyentes, sobre todo dirigido a Damián, pero a Belú también, cómo era en el marco de del momento en el que se creó la radio, que ahora vamos a escuchar un pedacito de las noticias que los jóvenes de aquel momento priorizábamos en el informativo en el 89. ¿Cómo era ser joven en los 90? Sí, en primer lugar hay una cuestión. Ser joven, para mí siempre ser joven es ser joven. No hay mucha más definición con eso. Sí hay muchas diferencias con respecto al tema de los tiempos y las edades. Porque cuando escuchemos lo que vamos a escuchar, estamos hablando de gente que tiene 20, 21, 22 años, que hoy serían considerados mucho más niños de lo que nosotros mismos nos considerábamos en ese momento. Hay un estiramiento de la vida que es muy notable, que uno también lo va viendo cuando es padre, cuando piensa en la edad de los abuelos, cuando tenían la edad que tiene uno ahora.
Y ahí hay una cuestión de tiempo que se vio modificada mucho. O sea, es muy difícil encontrar, quizás las haya, uno las ve poco, actividades protagonizadas por pibes de 20, 21, que no sean por ahí una toma de un colegio o alguna actividad de esa característica. No veo tantas. Incluso en la música, en las artes. Después, con respecto a la juventud en sí, más allá de esta cuestión de cómo se fueron estirando como chicle los años de las personas, yo creo que sigue siendo la cuestión de la ilusión, de ver qué voy a hacer de mi vida, de no tener certezas, de estar transitando caminos apasionantes, de mucho descubrimiento, donde uno se encuentra en lugares y se fascina que nunca se hubiera encontrado, sobre todo aquellos que vivimos la infancia en el conurbano, llegar a estar en el medio del quilombo en la ciudad, vincularte a colectivos artísticos, todo es novedoso. Yo creo que eso me da la sensación de que más o menos se maneja. Y una cosa más que creo, a diferencia de los jóvenes, y cuando pienso en los jóvenes pienso gente de 20, 25 años, y es difícil porque hoy por ahí es joven a los 40, también una sensación de que en ese momento había una ilusión de cambiar las cosas, ¿sí? Me da la sensación que hoy por hoy esa ilusión es más débil, y hay como una tendencia más a ver cómo acomodar las cosas en el contexto que está dado de esta manera. Me da la sensación que cuesta mucho imaginar las cosas de otra manera. Capaz que me equivoco y que capaz que en algunos ámbitos pasa eso, pero eso yo noto diferencias con la actualidad. Volvamos a los 90, después hablamos de ahora. Sí. Digo, cómo fue ese tránsito tuyo y de tu entorno, no solamente tuyo, en la facultad. Sí. Bueno, ahí en la facultad era un lugar bastante parecido a lo que antes era la escuela pública, donde se encontraba con gente que jamás hubiera conocido si no hubiera existido la universidad. Eso también a nosotros, los más grandes, nos pasó en la escuela primaria, nos pasó en la escuela secundaria. En lo personal, yo fui a un colegio técnico, por lo cual pasé toda mi adolescencia encerrado en una escuela católica además, con lo cual, en lo que a mí respecta puntualmente, todo lo que fue después de la escuela secundaria era no dormir más, no quería dormir, yo quería estar en todos lados, en todos los lugares, ir al cine, al teatro, hacer teatro, conocer gente de otros lugares, y esa efervescencia era bastante general. También que en un lapso muy breve para nuestra generación, de los 90, que veníamos de los 80, que veníamos con una expectativa ya frustrada, o bastante frustrada, es decir, de la esperanza en la democracia, de la apertura democrática, de la salida de la dictadura. Y eso ya con los levantamientos militares empieza a caerse, cierta frustración. Yo recuerdo una anécdota que nunca me la voy a olvidar, que con mi profesor de teatro vino un escenógrafo de la Fura del Baus en el año 87. ¿Se acuerdan de la Fura del Baus que hacía esos espectáculos postindustriales? Y me mostró un Betamax con eso y yo digo, esto acá no va a pasar nunca. Y a los 3 años acá estaba la Organización Negra rompiéndola. Entonces fue un lapso muy breve, yo no sé si es subjetiva la mirada o no, donde pasamos de una primavera a una, no sé, a una lluvia tóxica, digamos. Existía la Unión Soviética, Nicaragua tenía el mismo presidente que ahora, pero me parece que la expectativa era otra. No sé de qué nos reímos, Bueno, porque venía pensando en eso, bueno, está Daniel Ortega todavía ahí en Nicaragua, antes de Violeta Chamorro, pero... Quizás tiene el mismo récord que vos de locutor de la tribu, él de presidente. Pero bueno, digo, también es cierto que también todas esas ilusiones de modificaciones, a veces pienso también que fuimos la última generación de militantes políticos en esa época, y que un proceso que se cerró por ahí en la tablada, ¿no? Y que volvió, me parece a mí, o es mi impresión, quizás después de la crisis, de la muerte de Néstor Kirchner, por ahí, que los jóvenes se encerraron un poco en la política. Digo, ampliemos joven de los 90 a joven, militante, UBA, movimiento estudiantil. Todos fuimos parte de eso y fuimos cofundadores de la tribu. Ernesto, que está acá con nosotros, por ahí podrías ampliar ese concepto, movimiento estudiantil. Bueno, no era la idea, porque nosotros preguntamos, pero
Sí, siempre fui el encargado entre los fundadores de contar que nosotros éramos militantes, ¿no? Yo en mi caso de la Juventud Comunista, a la que me había afiliado al final de la dictadura, en una época que ya la dictadura no era tan dura, era un poquito más blanda. Y esto que dice Damián para mí es central, ¿no? Había una idea de vamos a cambiar las cosas, lo vamos a hacer. Y la democracia nos había demostrado que se había quedado corta. Los finales, el 88, el 89, el 90 fueron años de muchas caídas. Cayó el muro, cayó el bloque socialista, que para nosotros era como una alternativa de otro mundo es posible. Cayó el sandinismo en Nicaragua, ¿no? Que eran referencias para nosotros. Y mientras tanto nosotros acá seguíamos creyendo que se podía hacer algún tipo de revolución, quizás no la revolución de la Sierra Maestra, ¿no? Pero sí la revolución que cambiase todo de una vez y que construyese una sociedad más justa. Y nosotros nos sentíamos protagonistas de eso, ¿no? Y además con la desfachatez de hacerlo. Me acuerdo, creo que fue el primer programa que Cora dijo, nosotros nos propusimos hacer una radio, fuimos y la hicimos, ¿no? Que suena quizás medio raro, que se tome una decisión así, que decís, ¿cómo vas a hacer una radio? No tenés idea de lo que es hacer una radio. Bueno, así como con la tribu, con un montón de otras cosas, ¿no? Yo creo que esa juventud de la que todavía se ha hablado poco, yo creo que de las militancias de los 80 y los 90 no hay tanta discusión sobre como la que hay de los 70, por supuesto, o quizás con militancias más nuevas, si es que eso sigue existiendo como tal. Pero creo que lo que queda es eso, ¿no? Esa rebeldía, pero además ese hacer con la rebeldía, no solamente una cuestión intelectual, sino de prácticas. A mí me da ganas de preguntarte y sumarte a vos también como entrevistado, Ernest, en la mesa, pero ¿qué sensación tienen de aquel momento cuando empieza a existir concretamente la radio? ¿Qué recuerdan cuando hacen una memoria así como sensorial, emotiva, intelectual? ¿Qué es lo que les viene primero de aquel momento? Hay varias. Hay una memoria que Ernesto se encargó de sistematizar históricamente, que construye un relato sobre la historia de esta radio, sobre todo en el libro de los 10 años, que son claves. Yo estaba enojado con Ernesto porque hacía eso, pero estuvo bien. Se lo dije muchas veces. Hoy con el Alzheimer se lo agradecemos. Sí, pero también es cierto que había una cosa en la radio que la seguimos sintiendo quizás, o por lo menos yo lo sentí siempre muy fuerte, que era mañana no cierran. O sea, hacé lo que tengas que hacer hoy porque mañana se acaba. Entonces, todo el tiempo en la lucha que lleva contra el tiempo de decir hay que hacer todo esto antes que se acabe. Podemos recordar que ese antes que se acabe, después cuando fue pasando el tiempo, a mí me generó bastantes problemas psicológicos, digamos, problemas de ansiedad, obviamente, que los mantengo hasta hoy. El término de todo el tiempo tener que estar corriendo me marcó mucho personal y psicológicamente, pero también nos generó algunos quilombos con las primeras generaciones posteriores, que ya no tenían esa ansiedad porque la tribu se iba institucionalizando, y eso nos generó bastantes quilombos en distintos momentos de la historia, me parece, entre algunas, no la generación de ella, pero sí generaciones que estuvieron más próximas, que nosotros, o yo particularmente, les exigía, el resto también, les exigía una velocidad a las cosas que ya capaz que no era necesaria, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces estábamos todo el tiempo con el cuchillo entre los dientes, y los pibes más jóvenes, viste, no estaban así. Y nosotros, dale, vamos, ¿viste? Vamos, hacé la cama. me da esa sensación tengo. yo iba a interrumpir, perdón que te interrumpí directamente, pero porque recordar que era una sensación, pero era una realidad. Le pusieron una bomba a la tribu directamente, ¿no? Entonces esa sensación de que mañana se puede acabar, con las amenazas en ciernes que había, en una transición a la democracia que ahora la llamamos postdictadura, ¿no? Porque teníamos la máquina de represión intacta, porque no se habían sucedido los juicios, porque Menéndez se paseaba con un cuchillo en plena calle amenazando militantes, Macera estaba libre. porque Macera estaba libre en un restaurante comiendo, en el mismo restaurante que entraba Ernesto. Entonces, en ese contexto era lógico esa sensación. Sí, pero había otra cosa, porque cuando uno habla de todo eso, está hablando del contexto, como puede ser hostil con respecto a eso. Pero sumale a eso, si nosotros estábamos a la altura de las circunstancias. Es decir, también poniendo el ojo sobre nosotros, en términos, sí, podíamos construir un medio de comunicación
que articulara, que funcionara como un refugio para las militancias que se disgregaban, que construyera un lenguaje propio, que pudiera funcionar cotidianamente, que no nos la fumemos, ¿se entiende? O sea, podíamos chocarla sola, sin Macera, sin nadie, la podíamos chocar solo, y de hecho hubo muchas experiencias que efectivamente la terminaron chocando solo. Esa presión no era solamente por miedo al exterior, sino por autoexigencia, digamos, también en términos de decir, estamos acá y tenemos que garantizar que esta cosa funcione, porque tampoco hay tantas otras cosas. Yo le sumo a eso, o en esa misma dirección, que era una radio trucha. Ah, sí, por supuesto, pero nuestra lógica era muy sencilla. Hay una ley vigente que es la de la dictadura, la desconocemos. Hay un artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todas las personas tienen derecho a recibir información, buscar información y difundir información. Vamos con ese artículo, nos gusta. Vamos a armar algo y después veremos si eso que es alegal, porque la ley no existía, o existía pero era una ley ilegítima según nosotros y mucha otra gente. Después veremos cómo hacemos para que tengamos algún tipo de legalidad, pero primero construyamos legitimidad. Y sí, y no éramos nosotros solos y solas, ¿no? Éramos un montón de radios en el país que estaban en la misma, un montón de colectivos que estaban ejerciendo ese derecho a la comunicación, cada uno a su manera, ¿no? Porque las historias cada una tiene su particularidad. Pero aprovecho que estoy respondiendo estamos haciendo un programa de homenaje a la tribu, porque son los 37 años de la tribu, y vamos a ir y venir, ¿no? Esa es la idea en esta hora y monedas de conversación que vamos a tener al aire. Y tenemos a Belén, que es parte del colectivo actual de la tribu, y me gustaría, más allá de que son colectivos, que cuentes, Belén, cómo llegaste a la tribu, la conocías antes de llegar. No quiero saber tu edad, pero quizás, naciste seguramente después que la tribu, entonces que cuentes eso, cómo llegaste acá, qué sabías de la tribu y qué pasó después cuando entraste. Bueno, nací antes que la tribu. ¿Naciste antes que la tribu? En el 81. Qué bien que te mantenés. Ay, gracias. Conocí la tribu porque empecé en De la Calle, que es hermanita ahí muy cercana de la tribu en Bahía Blanca. Empecé en el 2000 en De la Calle porque De la Calle sonaba en mi casa cuando era piba. Entonces, cuando llega la idea de estudiar periodismo, fue, bueno, ¿dónde empezás a hacer las prácticas? Y me fui a golpear la puerta de La Calle y fue como, ¿qué puedo hacer? Empecé a estudiar periodismo. Eso fue en marzo del 2000. Y estuve en Bahía hasta el 2005. En 2005 vine por De la Calle a hacer un curso acá a la tribu, en marzo del 2005. Y ya me había recibido, y Bahía Blanca precisamente no es un lugar muy copado, tiene como sus vaivenes muy particulares. Y tiene esta cosa, o te quedas en Bahía o Bahía te eyecta y no querés saber más nada que tus afectos, que te los traerías, pero es difícil a veces. Y estuve como ahí cercana a la tribu muy poco tiempo, participé muchos años de lo que era la agencia Walsh, porque ya venía en contacto con la gente de la Walsh estando en Bahía, y hará unos 15 años me empiezo como a acercar a la tribu, conozco a mi compañero que es parte también del colectivo, y en los últimos 10 años empecé como a involucrarme cada vez más en distintas tareas, sobre todo primero en el área de capa, haciendo algún que otro programa, y bueno, como que de a poquito, como en todo esto, cuando uno viene de esos espacios, una cosa va llevando a la otra y un poquito más, y empezaron como a abrirse un par de posibilidades de estar más presente en la diaria, en las cuestiones más en mi caso de coordinar la parte de capa, pero sí de participar en cuestiones más de gestión, esto que decía Ernesto hace un rato se rompió el transmisor, y por ahí no llego a la instancia de se rompió el transmisor porque no entiendo tanto de técnica, pero sí leer los mensajes de los compañeros del área de gestión que están, que el técnico, que la válvula, que la antena, contacto para el tema talleres, escuchar cuestiones de los programas, cuando el año pasado tomamos la decisión de empezar a ver qué tipo de programación queríamos para este 2026, que ahí es donde aparece esta propuesta de, queremos en esa tira de 14 a 16 gente amiga al aire, o sea, que sea, nuestra programación producida por la tribu hasta las 14, ¿y después qué? Y después gente amiga en esa franja que nos quedaba ahí dando vuelta. Así que ese fue como el recorrido poco a poco. También, ciertas particularidades hicieron que empiece a tener más tiempo y pudiera estar más presente. Como que se van dando estas cosas que tenemos todos en los proyectos
más militantes, que tenemos que equilibrar la vida, la militancia, el entrar, salir, las familias. Bueno, el último tiempo me permitió poder estar más inmersa. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. Por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Belén, una pregunta te quiero hacer. Me interesa mucho el tema de las transmisiones generacionales, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sabían ustedes, digamos, en aquel 2005, cuando te veniste, cuando empezaste a estar adentro de la tribu, de lo que había sido el periodo, ¿no? De lo que están contando Damián, Ernesto, de la fundación. Yo empiezo a interiorizarme más cuando empiezo a estar más activa en estos últimos 15, 10 años. En ese momento la tribu yo lo traía como la referencia de otra de las radios comunitarias históricas, hermana de la Calle, porque bueno, venía como de ahí, y era como, a diferencia quizá de la Calle, que por ahí había una cuestión generacional de otras edades u otro tipo de movida, porque también es otra ciudad, esto de, bueno, es como más alternativa, como que tiene esta cosa de más moderna, más experimental, más curiosa, que quizá, no sé, lo que yo estaba acostumbrada de esa radio más, como se decía en esa época, más psicobolche, a la que se la asociaba de la Calle en un montón de cosas, porque además, creo que porque yo era piba cuando empecé a ir a los centros culturales de la Calle. Entonces, para mí la cuestión generacional de la tribu venía más de esa época, de la referencia, más del oído. Y después cuando empecé a estar acá es como que ya medio que la generación que estamos hoy era la misma que en ese momento, y sí empezar a escuchar, bueno, los nombres de los fundadores, que uno los tenía presentes, y que empiezan como a aparecer más en circular, en conocerlos, en cruzarlos, y en este último tiempo poder compartir un poco más. Pero siempre está presente el libro rojo, las fiestas de la tribu, las fiestas en la calle. No hay año nuevo que nos lleguen los mensajes de cortan la calle este año para fin de año. Es como algo que no hay año que no llegue. Eso, lo de las fiestas también era las fiestas, las movidas en el bar, como que eran las cosas que uno traía y que cuando llegabas acá las empezás a ver. Y están presentes todo el tiempo. Digo, así como Belén, vos conocías la tribu y por eso llegaste en ese año, todos conocemos a un montón de gente que dice, yo tuve un programa en la tribu. No sé si es cierto, no sé si dan los números. Digo, es una radio alternativa, dijeron ustedes hace un rato. También se dice que es un medio popular. Digo, esta cosa, ¿por qué todo el mundo dice, yo estuve en la tribu? ¿Qué piensan? No, arranco yo como quiera. También puede contestar Ernesto Cora. No, yo creo que la tribu hubo un momento que ocupó un espacio muy relevante como referencia, en un momento donde había pocas otras referencias, así como decíamos hace un rato que fuimos la última generación de militantes políticos, ustedes más orgánicamente incluso, también empezó a haber esa militancia se transformó en militancia social. Nosotros no pensábamos que estábamos haciendo militancia social, no sabíamos que eso se llamaba de esa manera, pero de alguna manera empezás a intervenir políticamente en una organización no partidaria, pero casi no por definición, casi a patadas en el culo. Entonces, terminás metiéndote en y ese espacio, que no hay tantos, donde se mezclan aparte gente que viene de militancia política, gente que viene de espacios más artísticos, espacios que vienen de sindicatos, incluso de los emergentes de pequeñas luchas de determinados grupos sociales que ya no veían tampoco la revolución, como decía Ernesto, sino las mini revoluciones, digamos, o las reivindicaciones más concretas y puntuales. No éramos tan conscientes de eso que ocurría, y paralelamente pasó que la tribu, por ese engendro que no tenía una forma, que no estaba preseteada, se fue configurando como un espacio de referencia para gente muy diversa. O sea, ahí vos podés hacer otra cosa. ¿Qué cosas podés hacer? Lo que no podés hacer por culpa del menemismo, pero tampoco las cosas que no podés hacer por culpa del Partido Comunista.
porque tampoco había cosas que se podían hacer en el Partido Comunista. Vos podías hacer un montón de cosas acá que en otros lados no, y había una cantidad de cosas que acá tampoco las podías hacer. Entonces eso me parece a mí que de algún modo empezó a funcionar como un centro, lo que uno diría un centro que abducía pequeños grupos de diferentes cosas, con diferentísimos intereses, porque hay gente de la cual estamos orgullosos que hizo programa acá, y hay gente que nos da vergüenza que haya hecho programa acá, pero que también ocurre, producto también de su propia juventud en ese momento y su búsqueda de lugares, que insisto, no tenías 20 para elegir. No había internet, no es que vos te hacías tu lugar en tu casa. Tenías que ir a un lugar y aparte a charlar con gente. Entonces se te juntaba acá un zoológico que era verdad, digamos, no es que esto era indescriptible, o sea, inclasificable. O sea, digo, hasta gente que venía con la familia a vivir acá, con revólveres, y decía, no, soy una radio comunitaria, yo me quedo a vivir acá porque me están echando de mi casa. O sea, digo, hay ahí también una parte de que se fue convirtiendo en esa referencia que excedía cualquier marco de lo que nosotros podíamos imaginar y que nos presentaba situaciones que jamás nos hubiéramos imaginado que iban a ocurrir. En cuanto, digo, a ver, esta semana fue lo del indio, ¿sí? Bueno, ahí tampoco hay planificación, eso se fue todo de las manos en un momento, no por comparar un fenómeno con el otro, sí en algunos aspectos uno puede encontrar algunos puntos de conexión e influencias. Pero hay algo ahí de la independencia, hay algo ahí de hacer lo que nos parece, hay algo ahí del no preocuparse tanto por el error, por probar a ciegas, sin la madre tierra de la Unión Soviética, ni el Partido Comunista, ni todo. Bueno, probemos algo porque esto se va a la mierda, y se iba a la mierda. Así que yo creo que hay algo de eso que hace que mucha gente hoy diga, yo hice un programa en la tribu, porque efectivamente lo hizo, porque además en la tribu desde el año 2 empezaron a pasar 300 personas por año durante 20 años, por lo cual pasaron miles y miles y miles de personas que tenían ganas de hacer algo. O sea, entonces esa gente después lo hizo acá y después lo va a hacer a otro lado. A los lados más diversos que te puedas imaginar, por supuesto. A mí me parece que efectivamente en algún momento fue como un sentido de pertenencia, ¿no? Cuando se te cae el muro de Berlín arriba de la cabeza, todos los que estábamos acostumbrados a sentirnos protagonistas de la historia, no nos íbamos a quedar en nuestra casa porque ya no teníamos qué hacer o a dónde ir o un objetivo por el que pelear. Entonces, esto realmente se transformó en un espacio en donde poder seguir autoinventándonos al mismo tiempo. Ya no teníamos destinos marcados, ¿no? Terrenos ya preconcebidos, no sé, Ernesto. Sí, con reglas propias, ¿no? Eso era lo que más me parece, nos entusiasmó. Nosotros ganamos las elecciones del Centro Estudiantes de Comunicación en el 88, ¿y se acuerdan cuál era la consigna principal? Seguramente se acuerdan. Autogestión. Esa era la palabra central de toda la campaña. Y de algún modo, sin imaginar en ese momento todavía que íbamos a crear una radio, tenía que ver con eso, ¿no? Con armar un espacio autónomo donde las reglas las pusiésemos nosotros, en convivencia, por supuesto, con un sistema, no es que nos fuimos a ver la luna, pero bueno, va en línea a todo esto que estamos diciendo, y creo que sí, que fue por algo teníamos una señal que decía el último refugio del tercer mundo, ¿no? Como un espacio en el que, bueno, acá por lo menos nos vamos a encontrar y vamos a tratar de pasarla bien, además de querer cambiar las cosas en un sentido de justicia y de equidad. Creo que algo que también hace que haya sido un lugar en el que circuló tanta gente es este origen vinculado a la Facu, y que también después ustedes hayan sido parte de esa Facu, y hace que también esos alumnos empiecen a venir y que en otros lugares de formación académica circula la tribu como radio de referencia, y hace que gente que está formándose en comunicación, periodismo, etcétera, del rubro, no sé, operación técnica, se acerque a la tribu porque es un lugar que te van a permitir experimentar, llevar una idea, que te van a escuchar, que te va a habilitar esa posibilidad de hacer algo que se te ocurra y que no esté impuesto por un superior o alguien que te dice, mira, tenés que hacer un programa de 1 hora con esta estructura, sino que puedes, tu idea, encontrar un espacio donde generarla. Después te vas y pasa esto que circula un montón de gente, alguna que bueno que estuvo, otra, pero se genera algo que tiene que ver con un espacio de experimentación, de formación, que al menos, digo, y ahí lo hago también personal, para mí era una referencia en la cuestión de formación de, hay algo formativo, hay algo donde en las radios comunitarias podemos adquirir herramientas que en un medio formal no vamos a poder adquirir,
porque te permite experimentar un día estar operando, un día estar al aire, un día atender al del tanque que viene a limpiar el agua, otro día hablar con el contador porque bla. Y todo eso te va como generando, esa autogestión te va también formando y nutriendo. Y Igual, la tribu es eso. retomando algo que decía Damián del zoológico que pasaba por aquí, y lo que dijiste vos recién, le pregunto a todos y todas, igualmente hay un perfil, uno ve un perfil, y si bien se puede experimentar y se puede probar, yo diría que hay hasta un mínimo piso de calidad. Uno no ve truchadas, o uno no ha escuchado truchadas, y además hay un perfil, una agenda. ¿Cómo se construía? ¿Cómo se construyó? ¿Fue natural? ¿Fue espontáneo? ¿Había gente que pensaba en esa agenda antes y ahora? Digo algo breve antes de que hablen los invitados, y la invitada y el invitado. No nos alcanzaría la programación entera de un año para decir todas las cosas que pasaron acá, que fueron pioneras, o que fueron vanguardia, o que fueron después llevadas adelante en medios comerciales o medios públicos. Justamente por esto que decía Belu recién, ¿no? De un espacio de experimentación y de libertad y de creación con reglas propias y bueno, y con autonomía. Eso me parece que esto que marcás, Mari, de la calidad de lo que se hizo acá y de lo que se sigue haciendo, tiene que ver con eso también, ¿no? Que hubo una libertad de creación muy difícil de encontrar en otros lados. Sí, ahí sumo dos cuestiones, digo, por lo que le decía Belén. Esto que ella retrata de la universidad se da más en el año 94, 95, que es cuando nosotros empezamos ya a trabajar. Eso ya radio tenía, pero al principio no era tan así. Había muchos más exmilitantes, gente de otras carreras, pero que compartían la militancia con ellos. Era otro zoológico en ese momento. Después empieza a aspirarse otra cuestión. Y con respecto a lo de la calidad que dice Mari, a mí me parece una cuestión que, al ser una referencia, nosotros recibíamos por año, yo escuché en 10 años unos 1.500 propuestas de programas. O sea, yo escuchaba las propuestas de programa, escuchaba 1.500, habré escuchado fácil en 8 años, 9 años. Con lo cual, vos arrancabas el año y tenías que elegir 30 programas y tenías 300 para elegir. Con lo cual, está claro que ahí vos tenés una capacidad que otras radios amigas no la tenían. Sí, la programación, y bueno, también, pero ellos recibían 10 propuestas, nosotros recibíamos 300. Yo creo que ahí se juntan estas cuestiones. Entonces, efectivamente, elegíamos las cosas que eran mucho más novedosas, más comprometidas políticamente, ponerlo en ese sentido, pero también las cuestiones que eran más novedosas. Y después esto que decís vos, de tratar de armar con todo, es una amalgama, y darle una entidad propia, bueno, fue un trabajo que yo creo que recién se empieza a lograr en la gestión de Gastón. O sea, que nunca terminó de... Siempre estábamos ahí en esa tensión entre cierto, vamos a decirlo así, entre cierto psicobolchismo y cierta posmodernidad, todo el tiempo cagándonos a palos sobre esa cuestión, que mi trabajo era hacer más psicobolche a los pibes posmodernos y tratar de que los psicobolches sean un poco más atractivos, ¿viste? Largar, basta de tanto ladrillo. Pero bueno, esa situación, claro. Yo le decía, el programa 5 deja de escucharte tu mamá para intentar que te escuche otra gente. Qué difícil. Y otra cosa más que decía Cora, que me parece relevante también, del sentido de pertenencia, que es una cosa que está buenísimo y al tiempo es muy peligrosa, porque también te puede convertir en un gueto, en un grupo de autoayuda. Con lo cual, yo creo que ahí se da una situación de, por un lado, tratar de buscar cómo un proyecto alternativo, en ese contexto, ¿no? Este es otro contexto totalmente distinto, pero no pasa a ser un proyecto absolutamente inofensivo para el sistema. Casi convertirlo en algo folclórico, algo simpático, en un parque temático del hipismo, ¿sí? De alguna manera. Entonces, ¿cómo haces para que mantenga cierto grado de ser ofensivo sobre el sistema, no por eso menos atractivo, y también incorporar gente muy divergente a nosotros y tratar de construir comunidad con una gente que no es necesariamente igual que nosotros? Entonces, porque en muchas organizaciones yo veo que efectivamente hay mucho espíritu de cuerpo, que hay pero que en realidad es casi un grupo de autoayuda, que eso también puede pasar y es peligroso. ¿Y cómo se construye hoy, Belu, y antes Ernesto, Damián, que estuvieron en la dirección de la radio,
¿Cómo se marca eso? Vos decís, yo elegía 30. Bueno, eso estaba depositado en vos, había un colectivo que discutía, bueno, estos son los temas de este año, vamos a cubrir la marcha del 3J y no vamos a cubrir esta otra. ¿Cómo se construye esa línea editorial? Yo creo que hoy en día esa construcción de la línea editorial es como ya algo que nos llegó heredado, ¿no? Porque en estas etapas que tuvo la radio antes hay como ya una agenda de temas que están instalados y que son propios de la radio y de quienes formamos parte hoy de la radio, o porque los trajimos, o porque gente llegó a la radio y comenzó a incorporar esas temáticas a su vida, a su dinámica, a lo que le importaba, siendo parte del colectivo. Pero en lo que es la propuesta hoy de la tribu, son agendas periodísticas que ya están instaladas, que hay cosas que no tenemos duda de que el 3J algo tenemos que hacer, que el 24 de marzo algo tenemos que hacer, y que ciertas fechas van a pasar sin pena ni gloria, porque han pasado sin pena ni gloria a lo largo de 37 años. Uh-huh. Entonces me parece que ya hay algo hoy que quienes estamos en la asamblea que gestiona la casa, ya lo tenemos como naturalizado, pero porque lo heredamos, como que llegamos y en la herencia tribal estaba incluida también esa agenda periodística, esa línea editorial, que también hizo que haya gente que quizá se vaya y hace que otros nos comprometamos quizá aún más con el proyecto, porque también son tiempos en los que el contexto nos lleva a decir, che, esto hoy hay que cuidarlo también mucho más que antes. Entonces, en la medida que podamos ponerle más cuerpo, más tiempo, más cabeza, más cuidado, es una época que necesita cuidado y que también necesita que eso esté al aire. Entonces, también desde ahí esto de pensar, bueno, una programación que empieza a llegar a un poco más, bueno, cómo lo pensamos, sin perder esa agenda que heredamos y que queremos que siga estando al aire. Me parece que creo que esto de esa agenda heredada, pero que también nos es propia, es algo como que lo tenemos presente al momento de la programación, sea propia o para evaluar programas que llegan. Los chicos que están en el área de programación tienen ese criterio presente al momento de escuchar los demos. Y bueno, y la elección se hace sobre esa base también. Después hay algunas cosas que cambiaron mucho. O sea, el concepto de programación. Yo trabajé de programador no solamente en esta radio, sino otras también. Y el concepto de programación se disolvió. O sea, es muy difícil. Hoy por hoy hay mucho consumo on demand, ¿sí? Entonces, vos antes lo que pensabas, cuando vos programabas, pensaba cómo era la vida del hombre y de la mujer, y le ibas proporcionando ese horario. Eso no existe más. El relojito. Exactamente, eso no existe. O sea, existe para los viejos nada más existe, que lo seguimos usando, pero ya no pasa. Y después, con respecto al tema de las agendas, que era un poco lo que planteaba también María, es que esa es una discusión constante. Y que uno tiene que tener una discusión propia de qué lugar ocupa uno en el esquema de medios, que obviamente no es lo mismo que en los 90, y cómo y qué tipo de incidencia puede hacer. Se me venía a la cabeza mientras vos decías esto, una vuelta que estaban tirando casas en Villa 31, ahí en Retiro, estaba el intendente era Domínguez, el gobierno de Menem, estaba tirando. Llegó el movilero nuestro, que obviamente era el único que iba a esos lugares cuando había quilombo, pero cuando vio eso llamó a Crónica. O sea, porque era obvio que eso necesitaba tener otra envergadura y no decir, la tribu tuvo la exclusiva como le tiran la casa a la gente en la villa. O sea, no daba. O sea, entonces, ahí vos tenés ese lugar. Y por otro lado, el tema de pensar, por eso también, muchas veces con Claudio, nos hemos también definido, con Claudio Víbora, nos hemos definido también muchas veces también como un grupo intelectual. ¿En qué sentido? En que efectivamente vos tenés que ver, me parece a mí, cuáles son los límites de la agenda y cuáles son los límites que vos querés correr de esa agenda. Por ejemplo, el tema del aborto se habla hace 40 años en esta radio, o sea, no es un tema novedoso. El tema de las diversidades sexuales hace 35 años que se hace en la tribu. Y la pregunta sería, dentro de 35 años, ¿cuáles deberían ser los temas sobre los cuales habría que discutir? Porque estos temas, que nosotros discutíamos hace 35 años, hoy por hoy han ganado la agenda pública a nivel general, ¿sí? En general sí, comparativamente, en La Nación hablan de eso. ¿Sí? En Clarín se habla, hay marchas multitudinarias. La primera marcha del orgullo, hablan de eso, iban pero tapados. Después, ante el asesinato de Agostina, se les escapa. Pero siempre se va a escapar la madre algo. Tal Lo que quiero decir, eso en algún momento hubiera sido catalogado en nuestra juventud, eso hubiera sido catalogado de otra manera. No hubiera sido catalogado, no hubiera tenido la visibilidad ni el quilombo que se arma y eran en la de los actualidad. pocos lugares donde se Exactamente. Pero lo que quiero decir es más allá del lugar. El lugar es importante.
El lugar, el escenario que vos armás para discutir de los temas es muy importante, pero también de lo que hablás, y no solamente el posicionamiento ideológico, los asuntos. Y hay millones de asuntos que hoy no se hablan, están fuera de la agenda. El tema de las migraciones, el tema de... Hay millones de quilombos. No quiero hablar, pues yo soy un señor muy mayor, seguramente los jóvenes, los adolescentes, los problemas, eso no hay lugar donde se hable. O sea, no hay agenda para... No hay tema de discusión sobre esa cuestión, sobre los residuos ambientales, millones de cuestiones que tienen que ver con la subjetividad de vivir en una ciudad de 20 millones de habitantes y mirarla desde el lugar donde solamente observan 2 millones y establecer valores. El otro día lo del Indio Solari, ¿cuánta gente se sorprendió de un fenómeno que la única diferencia que tiene con el otro es que no apareció en la televisión? Esa es la diferencia. Entonces mucha gente se sorprendió y dice, ¿cómo algo que no está en la tele puede pasar esto? Y para mucha gente es inconcebible, y es lógico que lo sea, ¿eh? Y es lógico, porque ahora vamos a tener este mes, si nos va bien en el Mundial, un fenómeno que también es producido por la televisión, ¿sí? Como es el Mundial de Fútbol. Lo del Indio no. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. Yo tomo algunas de las cosas que decís, Dami, para también pensar que en estos 37 años hubo de todo, pero también hubo unos cambios tecnológicos y mediáticos impresionantes. No existían las redes sociales cuando se creó La Tribu, para tener una idea, ¿no? Y yo pienso... Digo, yo que ahora trabajo temas más de imágenes, mi tesis de licenciatura en la facultad fue sobre la radio. Fueron sobre las posibilidades que tenían las radios educativas para alfabetizar, por ejemplo, a quienes no llegaban a tener políticas de alfabetización. Entonces, pienso qué importante que era también la radio como medio de comunicación en aquel tiempo. Y la pregunta es ahora para los dos. En función de los cambios tecnológicos que se sufrieron o que se atravesaron estos 37 años, ¿qué piensan del lugar de la radio hoy en este nuevo ecosistema, tanto mediático como, redes sociales, virtualización de la vida, algoritmización de nuestras vidas, etcétera? ¿Vos, Belu? Nos podemos ir los dos también. Nos levantamos y nos vamos. Yo me quedé pensando, hace un par de meses nos escribieron desde México, desde la Secretaría de Cultura de México, para participar en un conversatorio. Y una de las cosas que le contábamos en la charla era esto del eslogan que surgió para este año, de esto de la última radio, de nuestra decisión de que más allá de que en el estudio principal están las camaritas, nosotros y nosotras decidimos no transmitir por streaming. Ahora estamos levantando la señal a YouTube porque... estamos con un problema en el transmisor, entonces también es como otra manera de tener llegada y porque es algo que nos estamos dando en el marco de un montón de debates del hoy y también en esto que pregunta Cora de las redes, de necesitamos estar en YouTube. ¿Cómo? Bueno, no queremos ir con imagen. Y charlando con la gente de México, les contábamos que seguimos teniendo la antena, pese a que es un esfuerzo, por momentos un dolor de cabeza, pero que decidimos tener la antena. Y la chica que llevaba adelante el conversatorio en México, empieza a traer como la importancia de la radio por antena ante ciertas situaciones, ¿no? También como nos decían, no se les ocurra bajar la antena. Y fue como, dice, acá pasó que ante ciertas situaciones esa radio por antena que seguía resistiendo y que era una radio comunitaria, alternativa, popular, que llegaba a otros sectores, que tenía otro mensaje, tenía antena. Y eso no se perdió. Y fue como, claro, cuando fue, no me acuerdo qué, hace un año en España, que se había apagado todo y de golpe la gente ahí en las placitas con la radiecita de parlante. Entonces también decir, quizá el algoritmo nos quiere hacer creer que esa radio de antena ya no, porque la tecnología, porque los avances, y sin embargo esa radio de antena sigue estando, todos tenemos alguna antenita ahí dando vuelta para poder escuchar, no solo aquellos que usan el auto como elemento de escucha. Entonces creo que se puede, o al menos es lo que intentamos, darnos como esta posibilidad de sostenemos la antena, sostenemos la radio original, que la sintonizamos y que se escucha con fritanga y por momentos se cae, y empezamos a ver cómo esos contenidos de esa radio también
empiezan a circular en esta lógica que hoy nos proponen las redes, como YouTube, la página, reformular nuestra lógica en redes sociales, decir, bueno, si queremos comunicar, ¿qué queremos comunicar? ¿De qué manera? En el marco de la programación también nos dimos un debate de cómo queremos que se vean nuestras redes, cómo queremos que esté ese diseño. Y me parece que estamos en esa, como al menos en Heroide, de buscar ese equilibrio, pero que la radio con esa antena, esta última radio, siga ahí presente. Eso con respecto a la cuestión tecnológica, si la radio es con antena o sin antena, o es solamente un programa sonoro, digamos, que también es una manera de pensarlo y que está bueno también pensarlo. Hace un tiempo tuve un encuentro con varios profesores de radio en la Universidad de Morón, y un ayudante se quejaba porque decía, los jóvenes no escuchan radio, y como quejándose. Entonces yo le pregunté, ¿y qué se están perdiendo? Porque el problema, si uno lo piensa en términos más generales, cuando yo era niño, yo empecé a escuchar radio a los 2 años, rapidí el Fontana Show, que lo escuchaba mi abuela, pero cuando fui siendo joven, yo no me interpelaba a mí la radio en mi primera adolescencia. Después apareció lateralmente El Loco de la Colina, apareció las radios truchas de mi barrio, apareció la Rock and Pop después, aparecieron una cantidad de cosas concatenadas que volvieron a convocar a los jóvenes a escucharla. Frente a una radio que era para viejos, era para mi abuela anteriormente. Yo escuchaba a Guerrero Martínez, pero siempre en casa de mis amigos, y no era algo que yo iba a aprender a escuchar el programa de Guerrero, por más que lo amo. Siempre me pareció un genio de la radio. Pero lo que quiero decir es, no había algo ahí. Entonces, la radio es un artefacto, ¿sí?, que puede proponerle a distintos grupos sociales determinadas cuestiones. Lo mismo pasa con la tele. Si ustedes observan quién mira la tele hoy, en general son, no quiero ser sexista, pero señoras mayores, ¿sí? Y los que ven partido de fútbol. Fuiste sexista. Sí. Bueno, son muchas señoras mayores. Y las programaciones se arman, los que arman programaciones, así. ¿Por qué? Porque como esto funciona, se repite, no hay innovación y se apuesta efectivamente a eso. De hecho, la Rock and Pop hace poquito, volvió a crecer un poco en audiencia en virtud de hacer una radio de recuerdo para señores de entre 50 y 60 años que le muestran a sus hijos la música que escuchaban cuando tenían las carnes duras. Ahí sería para señores mayores. Sí. Estás derrapando. Sí, estás con banquina. Bueno, banco la banquina. Lo que quiero decir es, ahí la Rock and Pop hoy por hoy le está dando una respuesta a un público que se había quedado sin radio y que ahora por eso también crecieron, porque está mejor hecha, sino porque están mejor hechas, por supuesto, pero para un público que no es aquel, es nuevo. En síntesis, si la radio no convoca a los jóvenes, y no desde un producto, porque hubo algunos productos, tuvo la radio de octubre, hubo algunos productos pensados para jóvenes, y los jóvenes no asumen que la radio es un lugar especial para expresarse, en eso soy más pesimista que Ernesto, que siempre fue más optimista en todo sentido, pero porque además hay lugares donde los jóvenes se pueden expresar. Entonces, como hay otros lugares donde los jóvenes se pueden expresar, que son más baratos, que son más, no sé si más eficaces o no, que también implican cierta disgregación, que son las redes sociales, nos guste o no nos guste, ahí esto que hacemos de operar, locutar, es lo que hace muchos influencers al mismo tiempo. Entonces, te da esa cuestión bastante general. Entonces, yo creo que hasta que los jóvenes no se pierdan algo por no escuchar la radio, los jóvenes no van a volver a la radio o escucharán la radio de sus padres en el auto. Va a ser difícil. Pero yo lo veo de esa manera. Por eso funcionó tanto tiempo una dirección en la que convivíamos con Damián Valls, por el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? En ese equilibrio anduvo la tribu. Estamos conversando con Belén López del Río y Damián Valls, Belén del colectivo actual de la tribu, Damián del colectivo fundador, y este programa continúa de la siguiente manera. Para una reconstrucción vinimos a juntarnos. Aún en los borradores, una cosa sí se sabe. Nada funciona si no es entre todos. ¿A qué vinimos? Las nuevas conversaciones de hoy para imaginar lo que estamos buscando y saber quiénes somos. ¿A qué vinimos? Bueno, venimos de escuchar 2 canciones que para mí sintetizan justamente la diferencia generacional entre ambos entrevistados de hoy. Y la pregunta es, en ese sentido, ¿por qué eligieron estas canciones hermosísimas que nos propusieron?
Bueno, la elección por este lado fue All 55 de Tom Waits. Y me pasó que recién fuera de aire le decía a Damián, pensé en esta. Había pensado en dibujos animados de Pedro Guerra, en Insolación de Albert Pla, porque me remite a esa época de la calle, del inicio, y dije, pero va a aparecer en el aire algo de esto, o familiar. Y nada, y Tom Waits es como lo que acompaña a cada momento, es como una banda sonora que está ahí dando vuelta siempre. Así que fue como compartir eso, la banda sonora, la cortina de la vida, por así decirlo. Por la cercanía de la muerte del Indio Solari, a mí se me ocurrió lo de El Necio, de Silvio Rodríguez, porque de algún modo, si bien en el caso de Silvio Rodríguez es más estatalista y el Indio Solari es más libertario, ¿sí? Lo quiero decir en estos términos, no estatalista ni nada por el estilo, me hace acordar mucho la letra del Necio a la vida del indio, de alguna manera, y que habla de sí mismo, pero también me hace acordar mucho a esta última canción, ¿no? Esta canción que hizo el indio en el concierto ahí en Epecuén, Iré cantando y todo eso, me hace acordar mucho ese recorrido, ¿no? Esas dos cosas me llamaron la atención, la tosudez, por decirlo de alguna manera, de ambos, y también esto de el devenir. Sí, como una despedida, ¿no? También la de Silvio es como una despedida, Sí. como si esto se acaba y van a arrastrar mi cuerpo, ¿no? Exacto. Pero voy a estar igual convencido de lo que hice con mi vida. Y la del indio también habla de Exactamente, eso, ¿no? sí, sí, totalmente. Bueno, y en este programa siempre Ernesto suele contar que una vez caminando por la calle, en esa época en que le habían escrito un mail en el verano y que nos mandó un WhatsApp a Cora y a mí, armamos un grupo y empezamos a inventar, a soñar este programa, pensando en el nombre. Él se encontró con una valla en la calle que tenía pintado un graffiti que decía ¿a qué vinimos? Y bueno, y ahí viene la pregunta filosófica, de lo que quieran. ¿A qué vinimos? Belú. Opa. Bueno, creo que me voy a quedar con el a qué vinimos, y creo que la que vinimos fue a compartir esta charla que estuvo buenísima y que podría seguir un montón de horas más, creo. Y a mí me pasa que también escuchar es como también incorporar historia, así que creo que vine a escuchar y a compartir un rato de encuentro. También puede ser a qué vinimos a la vida, pueden ampliar. Bueno, pero déjame elegir. Damián, amplía. A vos te toca ampliar. Yo vine a la vida a tratar de pasarla lo mejor posible, a ser feliz y tratar de colaborar dentro de mis posibilidades, que cada vez son menores, pero las tuve cuando era más joven, de tratar de colaborar en una construcción de una sociedad un poquitito más justa. Hicimos la tarea como siempre, con María y con Cora, nos hicimos un cuestionario para esta entrevista y creo que no usamos ninguna de las preguntas del cuestionario, pero bueno, tenemos siempre como ahí el guión, ¿no? Por las dudas, que tengamos algún momento de falta de lucidez. 37 años de la tribu, lo digo y no lo creo, sigo con esa dificultad de hacerme cargo de tanto tiempo pasado y lo pibitos que éramos, ¿no? Y pibitas que éramos. 37 años de la tribu, celebrando esta semana con este programa especial, con Belén López del Río y Damián Valls. Y a qué vinimos continúa de esta manera. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz.